Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola queridos amigos, queridas amigas, gracias por estar allí en Sin Manual, esta ventana maravillosa que me permite pues mostrarles, contarles, presentarles ángeles, testimonios, vidas que nos inspiran. Yo estoy convencida de que Dios escoge a algunos seres para eso, para ayudarnos en el camino, para ayudarnos a avanzar en el camino. Porque la verdad, recorrer el camino no es sencillo, pero hay muchas maneras de hacerlo. Cada camino, y si nos vamos a un camino geográfico, pues usted lo puede recorrer quejándose, emocionada, viendo los pajaritos, pensando en sus problemas, lamentándose por lo que ocurre, mil maneras de recorrer un camino. Y la verdad que a ratos el camino no lo ve largo, pero termina siendo bastante corto. La vida es un ratico. Y qué bueno cuando podemos tener herramientas para que ese camino lo transitemos de la mejor manera posible. Justamente en este capítulo les voy a presentar a una mujer que le ha tocado un Everest altísimo y que en su recorrido nos inspira a muchos. Así que, sin más preámbulos, nos vamos a Panamá, donde saludo a Karina Lima, venezolana. Cari, gracias por estar en Sin Manual, mi amor. Ana, gracias a ti por esta invitación. Creo fielmente que cuando empiezas a conectar con tu propósito, la vida y la energía te va acercando a las personas que están en tu misma sintonía, ¿no? Así Y no es. puedo creer cómo Dios me está demostrando que eso es tan cierto, trayéndote a mi lado Qué bella. y uniéndonos para hacer testimonio y llevar ese mensaje poderoso del amor y Así de que es. todo es posible a pesar de tantas adversidades. Un mensaje poderoso has incluido elementos maravillosos, el amor, Dios, y bueno, y la fuerza que puede estar dentro de nosotros y que a veces no sabemos. Te presento, Karina es venezolana, el acento nos delata y además nos hace Con sentir mucha en honra y casa, guara. así es, nos hace sentir en casa cuando estamos fuera del país, tú oyes esa cadencia y dices, ese es uno de los nuestros. Así Karina es. está viviendo ahora en Estados Unidos, muchos años vivió en Panamá, periodista, País que comunicadora amo con social. todo mi corazón también. Claro, y ya nos vas a demostrar por qué, justamente por la forma como los abrazaron a ti y a tu familia ante una tragedia tan terrible que les tocó vivir. Karina es sobreviviente de quemaduras, es madre de un niño sobreviviente de quemaduras y madre de un niño que lamentablemente no pudo sobrevivir a esas quemaduras. Tal vez usted conoce o conoció la historia de una explosión por fuga de gas en Panamá, donde se vio involucrado pues una familia. Y Cari es pieza protagónica y fundamental de este hecho. Y bueno, vamos a comenzar por el principio, mi amor. Ustedes en Panamá, ¿qué ocurrió ese 31 de mayo de 2019? Sí, Ana. Bueno, para ese momento nosotros teníamos ya casi 10 años viviendo aquí en Panamá, felices. Mis dos hijos son panameños. Y pues esa noche nos estábamos mudando por primera vez a nuestro apartamento propio. Nunca llegamos a dormir allí. Y esa noche estábamos mudándonos, ¿verdad? Era ya tarde y llegamos con la camioneta llena de cosas. Mi Nacho, mi hijo mayor, que para ese momento tenía 5 años, casi 6, y Marcelito, mi angelito hermoso, tenía 10 meses de edad. Estábamos llegando, bajando cosas de la mudanza, el bebé lloraba y Miguel, mi esposo, me dice, tranquila, yo me encargo de todo, ve con ellos y sube con ellos, tranquila.
hay un tema legal fuerte andando con respecto a lo que pasó. No son muchos los detalles que puedo dar por el tema legal. Sin embargo, esa noche, eh, pues bueno, eh, pasó una explosión. Cuando entramos, estábamos solos, mis dos hijos y yo en el apartamento. Fue una explosión muy grande, causada por una fuga de gas, una concentración de gas por más de 9 horas allí. Y Miguel, mi esposo, estaba en la planta baja del edificio bajando aún la mudanza. Y ese día, pues cambió nuestra vida para siempre. Fue una explosión tan grande, no quedaron ni paredes en el apartamento. Pero como te cuento que esa noche fue la tragedia y la peor noche de mi vida, que por supuesto cambió mi vida por completo para siempre en todos los sentidos, desde ese momento también empezó una explosión de amor sin precedentes a nuestro alrededor, sin precedentes. No solo vino de acá en este país, que es Panamá, que nos abrazó y nos sigue abrazando hasta el sol de hoy, con muchísimo amor, sino que vino de todas partes del mundo, de distintas partes del mundo. Eh, a- Dentro de todo lo que me ha tocado superar, no es solo el dolor físico más fuerte que puede experimentar el cuerpo humano, dicho por los doctores, una quemadura es el golpe más fuerte que puede recibir el cuerpo humano, sino el dolor psicológico también, ¿no? De hecho, yo recuerdo absolutamente todo, Wow. todo desde el momento que me reincorporo, luego la explosión que quedo inconsciente hasta que siento que entra mi esposo a ese espacio, porque ya no se le podía llamar apartamento, lleno de escombros, y recuerdo que me grita, Karina, era un segundo piso, él logró trepar por escaleras que eran escombros para llegar a nosotros. Él siempre dice que rezaba porque no hubiese sido en su apartamento, ¿no? Mm. Cuando logra se da cuenta que fue allí, yo lo que cuando me reincorporo, lo primero que recuerdo es su voz gritándome Karina. Y me reincorporo, Diana, y muchos le llaman adrenalina, la ciencia le llama adrenalina, yo le llamo la fuerza del amor, porque recuerdo que durante esos minutos cruciales yo no sentí dolor, yo no sentí nada, ni siquiera pude estar cerca de entender el nivel de gravedad en el que yo podía estar. Mi misión y mi meta era una sola, salvar a mis hijos. Y esa fuerza fue la que me movió, nos movió a Miguel y a mí a poder bajar a nuestros hijos a través de escaleras que eran escombros de un segundo piso. Wow. Y los milagros empezaron a ocurrir también desde el momento cero, porque el solo hecho de que yo me pudiera parar y caminar fue un milagro. Que nosotros hubiésemos podido salir de ese edificio eh, fue un milagro. De hecho, los únicos que pudimos salir del edificio fuimos nosotros, cuatro. El resto, pues, lograron salir cuando llegan el cuerpo de seguridad y los bomberos, ¿no? Esta historia es lo que me cuenta. Em, Logramos salir por las escaleras de escombros, aturdidos, y logramos conseguir los vecinos. Todo fue algo tan fuerte que todo el conjunto estaba aterrado y tratando de entender qué había pasado. Muchos creían que había sido un terremoto, pero fue una explosión muy grande. Al salir hubo un vecino, amigo, que logra llevarnos hasta un hospital. Para ese momento no teníamos ni seguro privado. Y el hospital que íbamos era un hospital privado. Yo recuerdo que íbamos en el carro, recuerdo absolutamente todo. Mi iba atrás con Marcelito en sus brazos. Otro señor cargaba a mi Nacho. Yo iba de copiloto y Edgar, nuestro ángel que nos llevó hasta el hospital, manejaba a toda velocidad. Cuando llegamos al hospital, yo les decía, no tengo un seguro privado, no estoy segura que nos atiendan a los niños. Y él me decía, tranquila, tranquila,
Llegamos allí, los bajamos y logro entregar a los niños. Cuando veo que los atienden sin pedir nada, ahí es cuando me volteo y digo, bueno, ahora ayúdenme a mí. Y ahí empezó este camino de miedo y esperanza a la vez, ¿no? Recuerdo, Miguel iba entre uno de los cubículos y otros, y en una de esas me llega y me dice, Cari, están intubando a los niños. Dios. Fuerte, fuerte, me dijo, fuerte porque se te va a bajar la adrenalina. Claro, yo no estaba viendo lo que él veía en mí. Y entonces me dice, fuerte, porque se te va a bajar la adrenalina, fuerte. Y es como una de las últimas palabras con las que yo me quedo antes de que me induzcan un coma. Y ok, si él me regaña de esta manera ya. Pero la tranquilidad de saber que los niños están atendidos, que los están entubando, le dijo que. Y dicho y hecho, de 6 minutos, empecé a sentir un ardor en todo mi cuerpo, empecé a sentir un frío incontrolable, temblar. Los doctores estaban todos encima de mí, nos cuidaban hipotermia. Había mucho nerviosismo, había mucha incertidumbre. Yo trataba de explicarles lo que había pasado, por qué habíamos llegado con este cuadro, porque al final la única que sabía lo que había pasado era yo. Cuando escucho que piden como tubo, yo le digo, ¿me van a entubar? Entonces me dice, bueno, sí, cuando hay un accidente como este, no sabemos si pudiste aspirar, tenemos que entubar. Y hasta ahí es el momento que recuerdo todo, cuando me duermen. Y no solo recuerdo eso, sino que también recuerdo todo lo que viví en mis delirios, ¿no? Yo duré aproximadamente casi 15 días en coma. Y desde ahí es una historia que no la puedo contar de mi perspectiva porque estuve en coma, ¿no? Sin embargo, el movimiento de amor que surgió fue tan grande y poderoso, Ana, que lograron recaudar un GoFundMe sin precedentes en cuestión de horas para poder trasladarme a mí. En este caso, existe una fundación que se llama AUSAT Trainers, que son ángeles terrenales, que son quienes apadrinaron el traslado de Minacho a Texas. Ellos tienen hospitales allá, unos hospitales de primera, donde atienden a cientos de niños, no solo por temas de quemaduras, sino también por temas ortopédicos y de labios leporinos. Son ángeles terrenales que tienen más de 100 años alrededor del mundo trabajando por cientos de niños, hasta la mayoría de edad de cada uno de ellos, brindándoles calidad de vida. Ellos son los que hicieron posible el traslado de Minacho. El avión que lo trasladó a él fue una donación también de unas personas que quisieron ayudar. Es que las muestras de amor no paraban de llegar. Yo recuerdo mucho cuando ya yo logro volver y empezar a entrar en conciencia poco a poco, entender que era verdad, que era mentira, separar los delirios, porque por las medicinas que lleva un paciente de quemaduras para dolores, analgésicos, son tantas las drogas que la verdad que cuando tú vuelves estás muy aturdido. Y entender que es la realidad y que es la ficción, además que en ese coma todo lo que vivieran torturas era dolor. Entonces tratar de entender que estoy aquí, entender que venía del accidente y que estoy despertando apenas, costó un par de días. Y cuando logro hablar con Miguel y yo le trataba de preguntar, pero ¿cómo es que yo puedo estar en Estados Unidos en un hospital? No lo puedo entender. Él no podía ni gestionar palabras, o sea, él siempre se caía en llanto nada más de recordar todas las muestras de amor y el movimiento de amor que se formó a nuestro alrededor. Sin duda alguna, estoy segura que era parte de la misión de mi bebé Marcelo, que esa era parte de su plan en esta gran misión de amor, despertar cientos de corazones y unirnos en una misma causa y demostrar lo que es posible y lo que es capaz la humanidad
cuando se unen por amor, Así es. con una misma. Cari, tú tenías el 80% de tu cuerpo quemado, ¿es así? Tal cual, sí, un poco más del 80% de Wow. mi cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado, lo cual eran tres cosas que aquí, de hecho en Panamá, las expectativas de vida eran muy pocas. Llegó un momento que los doctores reunieron a mi familia y le dijeron que era un poco menos del 10% las probabilidades de vida. Y justo hace poco una amiga me dice luego en una de esas reuniones salió Miguel y le dijeron, mira, hay un 2%, llegó a haber un 2% de probabilidades. Y él decía, bueno, es un 2%. Y nos aferramos a la firmeza y a la fe. Firme y con fe fue la palabra que él empezó a utilizar, Miguel, para repetirnos a diario ante cualquier pronóstico o que todos los pronósticos eran muy malos, la verdad. Y la verdad es que Miguel Ignacio y yo somos un milagro, de una manera muy literal. Y, y el firme y con fe empezó a abrazarnos y a guiarnos, ¿no? Porque ante cada pronóstico repetía firme y con fe y era como que, es verdad, nos traía y nos conectaba al presente, al aquí, a la hora, que ahora estamos vivos, ahora estamos bien. Y esos escenarios horrorosos aún no han pasado. Abracémonos a que todo va a estar bien. Y los milagros seguían ocurriendo, Ana. Entonces, sí, esta historia tiene dos perspectivas reales que existen. Hay una que es muy dolorosa, muy oscura y que está, y que no quiere decir que no la transitamos y que no la vivimos, pero es que hay una que es muy poderosa y con mucha luz. Y esa es la que a mí me sostiene y me mueve hasta el sol de hoy. Luz y Porque sombra, ¿no? luz y sombra al final, creo que este plano que decidimos transitar, que es el planeta Tierra, es el plano dual, ¿no? Es donde venimos a aprender a través de retos y esos retos vienen a través de la sombra. Yo creo que de nuestro verdadero hogar, donde venimos, somos hijos de Dios y somos luz y amor. Y para trascender debemos atravesar y venimos aquí, ¿no? Creo yo, es lo que creo fielmente, que venimos a aprender y a trascender a través de la oscuridad. Porque solo a través de ella es cuando más podemos brillar. Y está en ti eso, ¿no? No es lo que te pase o cómo te duele, sino de repente cómo lo afrontas y qué haces con eso que te pasa. Así es. No es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Y cómo ¿Cuánto lo haces. tiempo, cuánto tiempo duró todo ese proceso que, tal como dices, continúa? Y la verdad no terminará nunca. Pero desde la tragedia hasta cuando ya estabas, si se quiere, libre de tanta sedación, de tanto efecto secundario de las medicinas, los medicamentos, y comenzaste a aterrizar en tu realidad. Sí, Ana, si yo miro atrás, la verdad no puedo tener una cronología exacta de los tiempos, hasta como después de un mes, porque al final son muchas perspectivas de esta historia, muchísimas. Mi perspectiva es una, la que pudo haber vivido Miguel es una completamente distinta. Todavía hay gente que dice, bueno, es que a él no le pasó nada. Para Wow, mí fue la peor perspectiva de esta historia. por supuesto. Entonces, Estoy segura, Cari, estoy segura que él hubiera dado su vida por estar ahí y no verlos a ustedes ahí. tal cual, es una de las cosas que de repente a él siempre ha sido un papá que ha sido mamá. O sea, no hay nada que yo como mamá podía hacer con mis hijos que él no hubiese sido capaz de hacer también. De hecho, uno de los valores y sueños que siempre nos unió más fue ser padres. Entonces, definitivamente si él hubiese podido evitar que fuésemos ninguno de nosotros tres, sin pensarlo lo hubiese hecho. Y entonces, luego de todo esto son muchas las perspectivas, la perspectiva de mi familia, de mis papás, de mis suegros, de mis hermanos, de mis amigos que estuvieron ahí viviendo la parte más horrorosa de esta historia. Porque yo la verdad estuve viviendo una parte muy dolorosa física, pero no viví esa incertidumbre,
zozobra. De verdad fue algo muy, muy fuerte en muchos sentidos, ¿no? Y cuando empiezo a recordar y a entender poco a poco, ya yo estaba en la unidad de quemados de cuidados intensivos en Galveston, Texas. Mira tú cómo Dios y en su plan perfecto, esta unidad de quemados quedaba justo al lado del hospital de Shriners, que es donde estaba recluido mi Nacho, y que para un tema de mi familia logística, pues ayudó muchísimo, porque un paciente de quemaduras, un sobreviviente de quemaduras no es solo quien padece las quemaduras. Sobrevivientes de quemaduras son todos los implicados en el proceso de ayudar a un sobreviviente de quemaduras. Es un proceso muy largo, muy doloroso, que también requiere de una atención a tiempo completo. Y entonces no es uno, son dos personas, ¿no? Que necesitan tu atención. Hoy en día yo tengo más de 30 cirugías encima, solo reconstructivas. Igual mi hijo Miguel Ignacio, que es un guerrero de luz, que estoy segura que es un maestro de vida, que vino a enseñarnos muchísimo. Es uno de mis maestros y por supuesto es uno de mis principales motores también para elegir esta perspectiva que te estoy contando, porque al final Claro. mi misión es enseñarle con el ejemplo de que sí, de que es verdad, de que hay una parte muy ruda de esta historia, pero también hay una parte muy bonita y a esa nos aferramos los dos. Los tres, de hecho, toda la familia. Es que esta familia de 4 se convirtió en una familia de cientos. Qué bello. Entonces, bueno, después de tú recibir tanto, hace poco un amigo me decía, qué se siente, Cari, ser la elegida para hacer un milagro de Dios? Y yo le dije, bueno, se siente una gran responsabilidad, porque, porque si yo he recibido tanto y además soy testigo de muchas personas que pueden pasar por cosas similares, que se nos acercan, que podemos servirles de apoyo y veo que no tienen las mismas posibilidades que pudimos tener nosotros. Y digo, wow, hay mucho que tengo que regresar. Hay mucho agradecimiento que se quiere transformar en regresar, ¿no? Así es. Parte de ese gran amor que hemos recibido. Cari, parece mentira, pero ya se nos terminó el tiempo del primer capítulo. Vamos nosotros a terminar acá y por supuesto seguimos para un capítulo número 2, porque ahora es cuando tengo preguntas. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué a mí, por qué a nosotros? ¿Cuántas veces pensaste cómo esta tragedia, si lo que se trataba era más bien de estrenar un apartamento, iniciar una nueva vida con tanto esfuerzo, con tanto trabajo? ¿Cómo es posible que Marcelo no esté? En fin, vamos entonces a darte las gracias y sencillamente los que están pues viéndonos a través del canal de YouTube de Mundo UR, invitarles a que continúen con el siguiente capítulo, esta conversación con Karina Lima. Ella está ahorita en Panamá, está viviendo en Estados Unidos junto a su familia y bueno, todo este mensaje con tanta fortaleza, con tanta serenidad, con tanta madurez, aceptación y agradecimiento, lo que busca o lo que busca Dios a través de ella es que bueno, nos inspiremos para seguir adelante y para llenarnos siempre de fortaleza, porque el sol siempre sale. Gracias por estar ahí en Sin Manual. Hasta el próximo capítulo.